Ahora sí, tenemos permiso y todo. Entonces, les decía que tenemos una sola fuente, ¿no? para estudiar o para acercarnos a la experiencia de Ángela, y en un momento ella tiene esta experiencia de escuchar esta voz desde lo profundo que le dice: yo que te hablo soy el poder de Dios prodigándote la gracia. Y la gracia que te traigo es tal que quiero que sea provechosa a todos los hombres que te vieren, y no solo a ellos, también que ayudes y seas útil a cuantos piensen en ti u oyeren nombrarte. Serás útil a quienes tengan más de mí. Me parecía interesante empezar con esto, ¿no? Que de alguna manera nos incluye a todos, nos afecta a todos los que hemos escuchado hablar de Ángela, los que escuchan, ¿no? Ahora. Para mí, mi relación con Ángela es una relación de amistad. Me acuerdo que tuve hace muchos años una profesora de teología espiritual y ella hablaba de la amistad con los santos. Y, y bueno, a mí me pasó como sin buscarlo, ¿no? Empecé con la lectura de Ángela, un fraile que después dejó que era el que me lo enseñaba, me acercó. Él me decía Ángelo porque decía de que yo tenía que estudiar Ángela y a mí me gustaba San Buenaventura. Pero después, en un momento que tuve así un periodo de enfermedad, retomé la lectura de Ángela desde la experiencia que tiene ella también de la fragilidad y de la enfermedad y quedé como muy vinculado, muy vinculado. Y en el retiro de ordenación diaconal, que me acuerdo que lo hice en Puan, en las Clarisas de Puan, fue muy fuerte la experiencia de la presencia de Ángela en todo ese retiro. Eh, y entonces, bueno, yo después hice la licenciatura en Ángela y hice el doctorado también en Ángela, porque me parece que es como todos los místicos, como una fuente inagotable. No es fácil, no es de lectura fácil. Sobre todo los primeros 13, 14 pasos, ¿no? del proceso de ella, hay como que comprenderlos muy bien dentro de, de lo que es la antropología y la teología medieval, ¿no? Fíjense que acá la voz esta que ella escucha, esta voz interior le dice: yo que te hablo soy el poder de Dios, prodigándote gracia. No le dice soy Dios dándote gracia. Dice soy el poder de Dios. Porque ella viene experimentando eso, ¿no? En ese momento de la experiencia, donde se va fijando toda su atención es en el poder, ¿no? de Dios, que por supuesto siempre es relativo a otra cosa, ¿no? El poder de Dios era relativo, tenía su correlato en la pequeñez, la conciencia de la pequeñez y la fragilidad de ella. Y eso hacía que esto fuese muy, muy fuerte, o sea, algo infinito, algo incontenible, algo indecible, innombrable, se, eh, se acercaba, le hablaba, le dirigía la palabra a algo tan pequeño y tan frágil como se experimentaba ella, ¿no? Y encima le dice esto: la gracia que yo te doy es tan grande que no es solamente para vos, es una gracia de la que se pueden aprovechar todos aquellos que de algún modo lleguen a tu experiencia, ¿no? O sea, lleguen a la narración o a la descripción de tu experiencia. Bien, esto entonces es como el preámbulo y algunos puntitos, algunas cositas a tener en cuenta para comprender un poquito más la experiencia de Ángela. Todas las experiencias espirituales son experiencias
profundamente encarnadas en un proceso histórico. Entonces, por eso es que les pongo algunas de estas cosas. La profunda crisis institucional, política y religiosa que alcanzó su ápice durante el siglo X, el año 900, parece conducir al hombre del medioevo hacia otros puntos de apoyo, hacia nuevas formas de orden, ayudándolo a descubrir sus propias capacidades, guiado casi inconscientemente por el deseo de algo diferente dentro de los márgenes que le proporcionan los límites propios de su humanidad. La humanidad, digamos, la civilización occidental, estamos hablando de Occidente, ¿no? Oriente es como que tiene puntos de encuentro, pero es una historia diferente. En Occidente, en el año 900, ¿no? La crisis que hay es general, ¿no? Es algo similar a lo que podemos experimentar hoy. O sea, actualmente experimentamos una crisis que atraviesa todo, lo atraviesa todo. Y la crisis significa de que todo lo político y lo religioso, todas las estructuras empiezan como a tambalear y se empiezan a debilitar. Y entonces, naturalmente, el ser humano busca otros puntos de apoyo. Y en este caso, en el medioevo, como ahora también, el punto de apoyo suele ser la experiencia espiritual o la experiencia mística. Por otra parte, el hombre y la mujer del medioevo se encuentran obsesionados por el pecado. Es justamente en el siglo XII cuando comienzan a fijarse los diferentes septenarios, entre ellos los 7 pecados capitales. Acuérdense que cuando en la iglesia se acentúa la misión redentora de Jesús, sin querer el pecado va a ir ganando cada vez más protagonismo. Y en el medioevo era una cuestión fuerte la del pecado, ¿no? Muy fuerte. Y la institución de la iglesia era la que podía poner orden en todo el desorden provocado por el pecado. Entonces ahí también naturalmente se genera un círculo de poder grande, institucional. ¿Por qué digo esto? Porque la gente va a recurrir a los sacerdotes para que le den la absolución, no con la frecuencia que se podría hacer ahora, ¿no? O sea, eso no se podía frecuentar tanto el sacramento de la reconciliación. Pero por otra parte, la gente va a ir a frecuentar a místicos, sobre todo mujeres a místicas, que le significaban como un contacto más directo con lo sobrenatural, ¿no? O a monjes, ¿no? Que también les representaban lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque la parte institucional, la parte que todavía quedaba en pie de la institución, venía representada por los sacerdotes y ahí se buscaba la absolución sacramental. Pero como que la vida espiritual no se la buscaba tanto por ahí, sino por la frecuencia, por la escucha de místicos, místicas y monjes. Otro elemento muy importante es el modo en el que se vive la relación visible-invisible. El límite entre ambos mundos es extremadamente sutil. El hombre y la mujer de este tiempo está tremendamente familiarizado con la eternidad, tanto que se convierte en una realidad prácticamente inmediata. Se la encuentra a cada paso. Tenían una fe casi supersticiosa. A mí me parece que la experiencia actual, ahí sí, creo que difiere un poco, porque la experiencia que se va como imponiendo hoy es también un reconocimiento que el límite entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual, es muy frágil, es un límite muy, muy frágil, pero ahora no se espera encontrar a Dios, digamos, a la vuelta de la esquina, sino que hay una mayor conciencia de la presencia de Dios en el fondo de nosotros mismos y hay mayor conciencia de que toda la realidad está en Dios.
que nosotros lo leemos a eso hoy desde las palabras de Pablo en los Hechos: en Dios vivimos, nos movemos y existimos. O sea, es como que hay mayor conciencia de eso. Diferente era en el medioevo, que se tenía como una fe, como les decía, un poquito como más supersticiosa, ¿no? Como que había, como que Dios iba a manifestar así en cualquier momento de forma extraordinaria y de forma sobrenatural. En una sociedad teocéntrica, o sea, Dios está en el medio, en el centro, como la medieval, la soberanía de Dios es absoluta, por lo que puede intervenir y lo hace efectivamente en cualquier momento y en todas las situaciones. Nada escapa a su juicio y su veredicto se hace visible por medio de la naturaleza del hombre y de la creación entera, como así también en el ejercicio de la ordalia, condenada por el Concilio Lateranense IV en el 1215. La ordalia era un método donde a una persona se la condenaba, digamos, la iglesia la condenaba por algo y se la sometía a una serie de castigos, digamos, de tortura, eh, y qué sé yo, por ejemplo, te tiraban aceite hirviendo. Si te quemabas era porque Dios había decretado de que eras culpable. Eh, por eso las leyendas de San Lorenzo, valga la redundancia, ¿no? De que, ¿se acuerdan que San Lorenzo lo pone en una parrilla y no se quemaba? Entonces le dice: denme vuelta porque ya estoy cocido de ese lado. O sea, es como que Dios lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo. O San Pantaleón, que dicen que intentaron matarlo de diferentes maneras y no podían. Bueno, ahí había evidentemente a la gente de la institución eclesiástica, no le interesaba tanto ese juicio de Dios, sino que ya tenían un veredicto y lo iban a llevar hasta las últimas consecuencias. Por eso a San Pantaleón terminan matándolo a flechazos. Pero bueno, la ordalia llegó, esta creencia llegó hasta el 1215, que recién ahí fue condenado. La religiosidad popular en el medioevo, que es fundamental, por ejemplo, para Ángela, porque Ángela no es una mujer formada como Clara. Ángela está mucho más cerca de Francisco. Ella puede entender un poco el latín, no lo puede leer ni escribir, pero como se hablaba todavía mucho latín en distintos lugares, ella lo puede entender, pero no lo puede escribir ni leer. Entonces la formación de Clara es muy, muy básica. La reforma del clero, expresada particularmente en los canónigos regulares de San Agustín, del monacato y del eremitismo, no tardará en manifestar su alcance en el laicado. Efectivamente, es en esta gran masa de gente donde los vientos de renovación se viven con mayor creatividad. Una mezcla de búsqueda y rebeldía genera un amplísimo abanico de formas de vida profundamente centradas en el Evangelio, que adquieren una visibilidad radical en la pobreza evangélica. Así surgen muchos movimientos laicales, expresiones de una atmósfera incandescente, donde nunca resultará lo suficientemente clara la distinción entre radicalidad evangélica y abierta contestación a las desviaciones del clero y la herejía. La reforma que Gregorio había comenzado, que era una reforma fundamentalmente del clero, pero se pretendía que alcance, por supuesto, toda la iglesia. Cuando llega el laicado, los laicos son mucho más creativos porque también tienen mucho mayor libertad. Y entonces se empieza a despertar, digamos, este deseo de vida evangélica. La vida evangélica, el signo de la vida evangélica era la pobreza, ¿no? La radicalidad de la pobreza. Por eso casi todos los movimientos de reforma medievales eran pauperísticos, porque se veía en eso el signo por donde estaba pasando
esta renovación, porque era pues, probablemente donde mayor se veía la desfiguración en la iglesia, ¿no? O sea, los poderosos tenían, o sea, obispos, sacerdotes, ¿no? Digamos, toda la jerarquía eclesiástica, por lo general, tenía muchísimos bienes. Entonces, la contracara de esto, la contrapartida de un movimiento de renovación, tenía que ser todo lo contrario, ¿no? Tenía que ser pauperístico, tenía que no tener nada. Cuanto más pobre, más evangélico, ¿no? Así se veía. Fíjense que actualmente pasan cosas similares. Cuando esta necesidad de renovación llega a los laicos son como mucho más rápidos y toman distancia más fácil de las estructuras eclesiásticas. Los consagrados y los sacerdotes y obispos les cuesta mucho más porque, bueno, los obispos son como celadores, cuidadores, protectores de todo el cuerpo doctrinal, de la tradición, y entonces naturalmente tienen que ser como más así conservadores. Pero el laico no tiene esos problemas ni tiene esos peligros, y entonces se vuelve como más creativo y una vez que empieza a pensar, se anima a pensar con mayor libertad. Por eso yo creo que el ministerio de Francisco fueron 12 años como de apertura, donde, bueno, ahora se le critica, ¿no? De mucha confusión y ambigüedad y qué sé yo, y que parece que León, ¿no? Con este deseo de unidad, eh, va a tener que poner como más equilibrio. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En estos movimientos así del Papa León, en este deseo, ¿no? De unidad, de amor, de paz. Eh, Vamos a ver qué lugar hay para la creatividad, para seguir pensando, eh, para un diálogo creativo con la tradición y no simplemente un volver, ¿no? A poner formas, ¿no? De la tradición. Vamos a ver. Hay que darle tiempo. A mí me asustó un poquito el nombramiento de Sara ahora, pero bueno, vamos a ver. Se lo ve un hombre muy bueno, esperemos que lleve adelante lo que expresa un poco su rostro, su porte, y bueno, y ahí estaremos. Hermano, Entonces, vamos, ahí sí, no lleva 2 semanas todavía. nos No lleva lleva dos dos semanas, sí, semanas. sí, Hay que vamos a darle ver. tiempo. Hay que darle tiempito, sí, hay que darle un poco de tiempo. Muy bien, vamos a ver entonces el Liber, que es el texto, ¿no? Que es la fuente, ¿no? De toda la experiencia de Ángela. Ya vamos a ver también cómo nació y qué es lo que es. Esto dice un historiador, Claudio Leonardi, dice, Dios sería el autor y la autoridad del texto, aquella que está afuera y que llega al Liber a través de la mediación de la voz narradora, Ángela, que es al mismo tiempo la protagonista. Fíjense el cuidado de las palabras de Claudio Leonardo. O sea, el autor y la autoridad del texto del Liber sería Dios. Ángela es la protagonista, ¿no? Ángela es como que llega y como que le pone el cuerpo a la experiencia, ¿no? Y es la narradora, ¿no? De esa experiencia. Esta narradora tiene un traductor, ¿no? También Arnaldo, que le ponen Arnaldo, pero en realidad en el Liber aparecen puras iniciales. El nombre de Ángela nunca aparece, aparece solo Lelle, que sería como un diminutivo de Ángela, pero nunca aparece el nombre de Ángela. El nombre de Arnaldo no aparece, aparece Frater A, ¿no? Una inicial, pero bueno,
se le puso en la tradición como Arnaldo, que sería el primo de Ángela y que era un fraile conventual. Este fraile tiene una doble función, es coprotagonista y redactor. Coprotagonista porque es el que de algún modo provoca el memorial, que es la primera parte del libro, y por otro lado es el que va también provocando las narraciones de Ángela por las preguntas que le hace. Y él redacta. Ahora, Ángela le dicta en vulgar umbro y el fraile escribe en latín, porque en realidad el fraile lo que quiere es llevar ese texto a que sea revisado, porque tenía miedo de que en realidad sea una cuestión diabólica lo que Ángela estaba viviendo, entonces lo tenía que hacer revisar. Como lo tenía que hacer revisar por gente letrada, lo tenía que escribir en latín, pero Ángela le dicta en vulgar, umbro, en la lengua materna, digamos. Entonces ya la traducción, ya imagínense, ¿no? Lo que significa el esfuerzo de Ángela por compartir su experiencia y traducirla en texto, en narración, ya es mucho. Y el esfuerzo de Arnaldo de traducir lo que Ángela le dice en vulgar a latín, ya es mucho. De hecho, en algunos momentos el fraile le lee en latín lo que él escribió y ella le dice, mira, lo que me lees me recuerda lo que viví, pero de ninguna manera lo dice. Entonces, imagínense lo que leemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros leemos eso, a ella le recuerda, por eso es memorial. Memorial significa lo que me ayuda a recordar, ¿no? O sea, es un memorial y es lo que a ella le recuerda porque tiene la experiencia. Entonces, lo que yo he dicho cuando estudiaba estas cosas, en las tesis yo ponía de que en realidad, para poder comprender realmente lo que se expresa en el Liber, hay que tener una experiencia espiritual similar. De lo contrario, el Liber permanece cerradísimo, hermético. Me acuerdo una hermana que fue eh, decana de teología en el Antoniano. eh, Ella me decía de que le había pasado que tuvo que leer muchas veces a Ángela, porque las primeras veces que la leyó sentía como un rechazo tremendo por el lenguaje, por la forma. Por eso es que si uno no se acerca con apertura y no va intentando una experiencia contemplativa, la verdad que es difícil, ¿no? Es complicada. El texto sobre el que trabajamos, por tanto, no es ni la autobiografía de Ángela de Foligno, ni el memorial de Fray Arnaldo, sino simplemente el Liber de Vere Fidelium Experiencia, es decir, el libro de la experiencia de los verdaderos fieles. Así lo llaman ellos, ¿no? Arnaldo y Ángela. Estos verdaderos fieles serían lo que ella llama los hijos legítimos de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo habla de una filiación adoptiva y Ángela habla de una filiación legítima? O sea, si Jesús fue hijo legítimo de Dios y todos nosotros podemos llegar a ser hijos legítimos de Dios. O sea, somos hijos legítimos, se tiene que manifestar en nosotros esa legitimidad. Bueno, y eso para mí es como el sujeto del Liber, no es cualquier cristiano, sino un hijo legítimo de Dios. Es Ángela como hija legítima de Dios. Algunos datos así de la vida de Ángela. Nace alrededor del 1248, seguramente en Foligno. Entre el 21 de julio del 85 y finales del 86 podría ubicarse su conversión. Así que tendría unos 37 años más o menos, cuando 37, 38 años la experiencia de la conversión. Hacia el fines del 1285
se ubica el segundo paso, ¿no? Suplementario, que es donde ella narra la, la conversión. Los pasos que van del 3 al 19 se ubicarían entre los años 1285 y 1291, que es todo el proceso. Ahí, en el 91, digamos, es cuando se encuentra ella con Fray Arnaldo y el fraile le dice, a ver, decime qué te pasó, ya vamos a ver qué es lo que le pasó. Y empiezan a escribir. Entonces ella recuerda, hace memoria de todos los primeros pasos. Eh, y a partir del 91 ya empieza a hablar, que son los pasos suplementarios, empieza a hablar contemporáneamente a cómo lo va viviendo. Por eso es que cambia el lenguaje, son mucho más extensos los pasos, el fraile pierde digamos, la cuenta, ya no saben en qué paso está, porque es muy distinto a la primera narración. Entre esos años también sucede la muerte de su madre, del marido y los hijos, que se encuentra en el noveno paso. Eh, y eso se lo ha interpretado bastante, qué sé yo, bastante mal, porque bueno, ella dice que nunca experimentó, ¿no? un dolor tan grande como el dolor de la muerte de su madre y de sus hijos. Murieron todos en muy poco tiempo y bueno, eso naturalmente, que esto es interesante, porque imagínense, se muere la madre, se mueren los hijos, no se sabe cuántos hijos tuvo, pero parece que ha tenido varios. Esto de que ha tenido varios se supuso por uno de los últimos estudios que hicieron en este milenio ya de los huesos, ¿no? de Ángela, al menos los huesos que están ahí en Foligno, y lo que se veía en el estudio es que tenía como las caderas así muy abiertas y decía el médico que hizo el estudio, dijo, o era una mujer que cabalgaba mucho, que andaba mucho a caballo, o que había tenido varios hijos. A inicios del 91 hace la profesión, ¿no? de la tercera orden, y después de la profesión, probablemente durante el mismo año, hay que ubicar la experiencia mística que ella tiene en Asís. Es decir, cuando Ángela se va a Asís, eh, que tiene la experiencia así muy fuerte, ya ella venía con un camino de conversión bastante importante, ¿no? O sea, no es que lo que ella vivió en el camino hacia Asís fue algo espontáneo. Ya venía de como 6 años de un trabajo así de conversión importante. El paso 20, ¿no? Se ubicaría entonces que es la experiencia Asís, en el 91, 1291. El 21 entre el 91 y el 92. El paso 22 en el verano del 92. El paso 23 entre inicios de agosto del 92 y fines del verano del 93. El 24 en la cuaresma del 94, el 25 entre la primavera del 94 y del 96, y el 26 entre la primavera del 94 y el verano del 96. En el 96, 1296, concluye el diálogo con el fraile. O sea, todo lo que tenemos, el memorial, eh, se terminó, digamos, de escribir en el 1296. Pero Ángela muere en el 1306. ¿No? Por lo tanto, desde el 96 al 1309, Ángela continúa con su proceso, ¿no? Son muchos años, son 13 años que Ángela continúa con su proceso. Sin embargo, cuando uno lee el séptimo el paso suplementario, es de una experiencia mística, pero tremenda, tremenda.
Y habiendo experimentado, vivido eso, Ángela vive después 13 años más. De esos 13 años no tenemos un testimonio como el memorial. Sí están algunas instrucciones, que son la segunda parte del libro, que son como cartas o que son como textos así como del magisterio de Ángela, pero que naturalmente no tienen la misma fidelidad a la narración que el memorial. Por eso es que a las instrucciones un poquito se les da menos valor testimonial, aunque tienen un valor teológico, espiritual muy grande. Ángela era el liber estaba dentro de los libros prohibidos en la biblioteca del Sacro Convento, ¿no? Yo pude ver un manuscrito del 1309, justo del año donde ella fallece, que está ahí en el fondo antiguo del Sacro Convento, y es impresionante, es una cosa, es muy fuerte encontrarse con algo así, porque, bueno, es fuerte. Algo sobre el anonimato, ¿no? del Liber. Porque evidentemente todo es muy anónimo. Vieron que yo les dije que había iniciales nomás, no hay nombres. El hecho es que el texto del Liber tiene una fragilísima, pero suficiente arraigo histórico. De hecho, Jacques Dalaban escribió un artículo en un momento, que el título fue Ángela de Foligno, ¿realmente existió? Pero él después explicó porque después ahí en el texto dice que sí, bueno, como que no podemos vincular sí o sí el texto del Liber a el personaje Ángela de Foligno, pero no podemos negar la experiencia narrada en el texto del Liber. Entonces él dice que eh, la, el, como que el anonimato del Liber y que el título que él le puso fue tratando de imitar un título que había puesto Alanzón a fines del siglo XIX sobre San Francisco, ¿no? Francisco de Asís realmente existió, entonces él agarró eso y puso Ángel Foligno realmente existió, pero no porque dudase de la existencia, sino justamente por la fragilidad de fundamentos históricos. Entonces, que esto le ofrece al lector de todos los tiempos la posibilidad de acercarse como activo interlocutor, involucrándose en el diálogo sin la necesidad de estar recordando a cada paso que cuanto lee ha sido escrito por una persona determinada, que no es él, y que por tanto debe tomar distancia y volver a ubicarse como simple testigo de una comunicación de la cual no forma parte. O si lo hace, no va más allá que un simple testigo. Es decir, sin querer, pues, seguramente sin querer, no es que haya sido intencional, ¿no? El anonimato, pero acuérdense que fue un texto para ser evaluado, entonces era lógico que se proteja a la persona, ¿no? Con el anonimato, pero en la historia terminó siendo un recurso lindísimo, muy importante, porque uno lee y entonces ahí, si vos sacás los nombres, vos te encontrás con la narración de una experiencia. Y si vos te dejás llevar por la narración de esa experiencia, terminás totalmente involucrado. Una de las últimas cosas que Dalarán escribió sobre Ángela, empezaba diciendo en un congreso que es imposible leer el Liber sin involucrarse. Y eso que él lo lee como historiador. La realidad del anonimato en el Liber, voluntario o no, resulta ser un elemento más de apertura del texto, facilitando la colaboración por parte del lector y favoreciendo un acercamiento que respete su naturaleza. El Liber Lelle, que es así como figura el título, escapa a cualquier categoría que pretenda contenerlo rígidamente para ejercer sobre él un análisis desde fuera.
un texto ante el cual la neutralidad resulta imposible o ilusoria. Imposible para quien pretende dialogar sinceramente con él. Ilusoria para quien se empeña en que la neutralidad sea posible. Yo he leído trabajos sobre Liber que realmente dan pena, o sea, como que son tremendamente secos. Yo, como de algo tan vivo como es el texto del Liber, se puede escribir algo tan árido. Cuando se pretende un análisis eh, como así muy, muy teológico, muy técnico, realmente se lo destruye. Algo así como en un momento decía Javier Meloni que, que a veces la palabra no brota del silencio y entonces viene una palabra vacía. A veces la palabra solamente destruye el silencio. Eh, y en esto me parece a mí que es lo mismo. Si yo me voy a acercar al Liber buscando otra cosa que no sea el avivar en mí, favorecer en mí una experiencia espiritual profunda, entonces probablemente el Liber se va a resistir, me va a parecer que me rechaza, o sea, que no me deja entrar, y yo lo voy a destruir, porque uno se enoja, ¿no? Y uno decide, no, no puede ser que escriba así, o sea, esto es un desastre, porque de hecho, aparentemente, sobre todo todas las primeras partes, es un texto muy desprolijo. Después, evidentemente, Ángela también va aprendiendo a narrar la experiencia. Un dato curioso, les digo yo acá para no desanimarnos, esto es un pedacito del manuscrito ese del texto del 1309. Dice, este libro, esto pone el bibliotecario del Sacro Convento del 1309. Este libro me lo dio un desconocido y aún no he podido averiguar qué es. O sea, es un libro tan oscuro, dice el bibliotecario, no tengo ni idea lo que es. Se lo dio a él, llegó a sus manos, pero no puede lograr ver de qué se trata. ¿No? Evidentemente era un bibliotecario posiblemente muy ilustrado, pero no tan espiritual. Entonces no logra percibir nada en el texto. Bueno, yo acá les pongo la estructura, ¿no? del memorial, que eso después, si quieren, yo les puedo pasar ¿cómo se llama? El PowerPoint para que ustedes tengan, ¿no? O les paso esta diapositiva solamente, así como para que les quede una idea general de todo el memorial, ¿sí? Para no detenerme acá, que no tiene mucho sentido. Y pasamos directamente a la lectura del prólogo del memorial. El prólogo, naturalmente, no es algo que haya escrito o dictado Ángela, es algo que escribe el fraile, pero lo escribe en los prólogos, es lo último que se escribe, ¿no? Es como la introducción de un libro que se escribe al final, o bueno, o por lo menos la redacción final de la introducción, como del prólogo, se hace cuando se termina todo. Y entonces dice así el prólogo. Inicio del prólogo en el libro sobre la experiencia de los verdaderos fieles, en la cual se encuentra el tesoro escondido en el campo del Evangelio. Ya eso es muy interesante. ¿Qué es lo que se puede encontrar en este libro? El tesoro escondido en el campo del Evangelio. La experiencia de los verdaderos fieles prueba, ve y palpa en el verbo de la vida hecho hombre lo que él mismo dice en el Evangelio. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él.
y al que me ame, yo me manifestaré a él. Entonces dice el fraile, que la experiencia que tienen estos hijos legítimos, naturalmente Ángela es la experiencia que tiene y es la experiencia de la que se va a hablar acá, es una experiencia muy, muy inmediata porque es algo que se puede palpar, se puede ver, se puede probar, se puede gustar de el verbo, ¿no?, de la vida, o sea, Jesús, digamos, el verbo de la vida, y lo que él dijo, ¿no? Él dijo, si alguien me ama, guardará mis palabras y entonces vendremos a él. Y se va a tener la experiencia de la inhabitación, le decimos nosotros, de la Trinidad. Y esto es algo que también queda muy, muy claro en la experiencia del Liber. Sobre todo se va viendo con mayor claridad adelante, ¿no? Dios mismo hace que sus fieles disfruten plenamente de esta experiencia y doctrina. Ahora, por una de sus fieles y para devoción de todos, y acá está la finalidad, ¿no? O sea, por una de sus fieles y para devoción de todos, ha manifestado en cierto modo dicha experiencia y doctrina, tal como se refiere a continuación. Son cosas verdaderas, si bien que disminuidas y truncadas en relación a la plenitud con que ocurrieron. Más adelante, en su propio lugar, se refiere como yo, indigno escribiente, me sentí impulsado por Dios a escribirlo, y la fiel, antes aludida, se veía en necesidad de declararlo. Se juntaron ahí como dos cosas. Él tuvo la necesidad de escribirlo y Ángela de declarar, de hablar de la experiencia. Y vamos a ver esto del primer paso suplementario. Pero vamos a empezar a leer ahora. Yo después, si ustedes quieren, les voy a pasar. eh, yo empecé como a transcribir y a corregir una traducción. Algo de eso tengo, porque en realidad hay un librito que está como completo del, del Liber, está agotado, ¿no? Y yo lo tengo como demasiado rayado para ahora escanearlo. Pero creo que, no sé si no tengo casi todo el memorial, ya después me voy a fijar, ahí así pasado a esto, ya voy a ver. Pero lo que tenga se lo voy a pasar también junto con esa diapositiva. También como para que en junio, aunque ustedes tendrán muchas cosas que seguramente Sergio le va a dar también algo para leer, pero al que le interese puede ir leyendo para ver qué pasa. Entonces, el primer paso suplementario, que sería el paso 20, ¿no? Acuérdense que hasta el 19 llega todo seguido y después empiezan los pasos suplementarios. Porque ella dice que ella había vivido en ella como 30 pasos, ¿no? 30 pasos. La cosa es que después terminan siendo como 27, porque se pierde la cuenta, ella llega hasta el 19 contando bien y después ya se marean, pero ella dice que experimentó como 30 mutaciones, ¿no? 30 cambios. Y acá, bueno, dice, vivir y morir pobremente. Tanto era el deseo que tenía de vivir, esta es la narración del fraile, ¿no?, de vivir en pobreza perfecta, que solo por eso, para que el bienaventurado apóstol Pedro le alcanzase de Cristo gracia de ser verdaderamente pobre, había ido a Roma rogándole al bienaventurado Pedro por la predicha verdadera pobreza. Como yo, fraile, escuchaba y leía estas cosas a la fiel de Cristo, y ella reconocía que eran ciertas, aun cuando estuviesen deficientemente escritas, añadió, al acercarme a Roma, sentí que me era concedida la gracia divina de la pobreza que había pedido. En Ángela es muy importante, así como bien buena mujer que era,
todo lo que tiene que ver con la dimensión afectiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sentimiento, con la experiencia física. Y ella dice que acá ella sintió que estaba llegando a Roma y lo que iba a buscar, lo que pedía, se le concedía, ¿no? Que era el ser pobre, el vivir pobre. Por eso, entonces, iba a San Francisco a pedir al santo que le obtuviese esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. Me contó que en esta oración pedía otras muchas cosas mientras iba por el camino. Hallándose entre Espelo y el camino angosto que desde el otro lado de Espelo sube hasta Asís, allí en el cruce de tres caminos, le fue dicho: has rogado a mi siervo Francisco, y no he querido darte ningún otro mensajero. Soy el Espíritu Santo venido a ti para darte consuelo que jamás ha gustado. Y vendré contigo dentro de ti hasta San Francisco, y ninguno se dará cuenta. Quiero venir hablando contigo sin cesar por el camino, a lo cual no podrás oponerte porque yo te tengo ligada. No te dejaré hasta que vengas por segunda vez a San Francisco. Entonces te privaré de este consuelo, pero en adelante jamás me apartaré de ti si tú me amas. Esta es como la primera experiencia fuerte que Ángela tiene de este sentimiento, de esta voz interior. Le dice primero algo que a mí me suena interesante cuando lo pienso cuando Juan de la Cruz dice: no me mandes ya más mensajeros que no saben decirme lo que quiero, ¿no? Le dice Juan de la Cruz al Señor, y ella acá escucha interiormente que el Espíritu Santo le dice: mira, le robaste a Francisco, pero no quiero mandar mensajeros, quiero venir yo mismo. Y entonces dice: esta experiencia la vas a tener, ¿no? Yo te tengo ligada. Y acá es interesante porque uno se pregunta, pero ¿y dónde está el respeto de la libertad de Ángela? O sea, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo, que Dios la tenga ligada, que ella no pueda oponerse? Fíjense que le quita la posibilidad de oponerse, le quita la posibilidad de la resistencia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a mí me gusta una expresión muy baltasariana, que él dice que la gracia viene a liberar nuestra libertad. Entonces, y la libertad es la capacidad de elegir el bien. Ángela, desde hace 6 años, viene trabajando y viene expresando un deseo que ella no puede sostener. De hecho, en un momento, ella dice que es tanto el deseo de consagrarse totalmente. Ya había enviudado, no había enviudado todavía, y por eso era un problema, decía ella, porque sentía que tenía que prometerle, consagrarse totalmente al Señor, prometerle castidad perfecta, y como todavía vivía con su marido, no sabía si lo podía cumplir, pero no podía no hacerlo. Entonces, esas luchas que Ángela tiene por desear el bien pero no poder sostenerlo, en realidad no es que Dios le quita la posibilidad de la resistencia, la libera de la resistencia, la libera de la resistencia. Y cuando la persona está liberada de la resistencia, entonces se produce en ella esta experiencia que es natural, que es la experiencia de la conciencia profunda de la unidad, de que con Dios somos no dos, no dos. No somos lo mismo, pero tampoco somos separables. Entonces, y después, fíjense que le dice: este consuelo te va a acompañar hasta que entres en la basílica por segunda vez. Después, este consuelo, este sentimiento, lo que vos estás experimentando en cuerpo y en espíritu, este sentimiento te va a abandonar. Pero yo, aunque no me sientas, no me voy a apartar si vos me amás. Es decir, si vos expresas
que querés continuar con esta experiencia. O sea, ahora yo te ayudo con la gracia a que vos puedas experimentar lo que se vive sin resistencia. Pero después vas a tener que poner en ejercicio tu voluntad y vas a tener que expresar vos misma que querés esto. Es decir, vas a tener que expresarlo con libertad. Y comenzó a decir: hija mía, mi dulzura, hija, mis delicias, mi templo, mi hija, mis delicias. Ámame, pues tú eres muy amada por mí, mucho más de lo que tú me amas. Y decía con mucha frecuencia: hija y esposa, dulce para mí. Y agregó: te amo más que a ninguna otra mujer en el valle de Spoleto. Y pues hallo descanso en ti, ahora descansa tú en mí. Tú rogaste a mi siervo Francisco, y porque mi siervo Francisco me amó mucho, por eso mucho le concedí. Y si hubiera alguna otra persona que amase más, le concedería aún más. Yo te concedería tanto como tuvo mi siervo Francisco, y más si tú me amases. Fíjense que la condición de posibilidad siempre es el amor. Porque el amor es lo que nos hace capaces de recibir. O sea, no es en algún momento, sí, bien digo, Ángela discute con el fraile porque ella dice: Dios se da con medida, ¿no? Vieron que acá dice: bueno, a mi siervo Francisco me amó mucho, por eso le di mucho, pero si alguien me amase más, yo le daría más. Entonces Ángela dice: Dios se da con medida. Y el fraile, que sabía teología, le dice: no, o sea, Dios se da sin medida. Y ella insistía: Dios se da con medida. Y él le decía que no, entonces le dice Ángela: claro, Dios se da totalmente, pero el ser humano solamente lo puede recibir con medida. ¿Qué es lo que me hace más capaz de recibir? El amor. Y por eso yo voy a recibir en la medida en que ame. Eso es lo que va a ensanchar mi capacidad para recibir. Dios, por supuesto, que se da. Agustín, acuérdense que decía: Dios está más dispuesto a dar que el hombre a recibir. Y contemporánea Ángela, Catalina de Siena, había tenido esta experiencia de que Jesús le decía: hacete capacidad y yo me voy a hacer torrente. Bien, vamos a dejar acá, son las 11:30. 11:30 para mí, perdón. Son las 10:30 para ustedes. Y yo les voy a pasar entonces los textos, ¿no? Estos, les voy a pasar lo que les prometí, ¿no? Antes, como para que puedan seguir leyendo. La semana que viene, si quieren, podemos comenzar el inicio con alguna preguntita si es que hay. Si surge alguna pregunta, ustedes me dicen, ¿no? O la mandan, ¿no? Si me las mandan antes, mejor, así yo ya empiezo directamente respondiendo alguna preguntita. Y continuamos con la lectura de este paso suplementario, ¿no? Y lo que venga hasta donde lleguemos. Yo no creo que tampoco lleguemos a ver todo el martes que viene. De todas maneras, después tenemos todo noviembre, ustedes van a estar con Sergio, y creo que queda un martes o 2 de julio. Y ahí vamos a retomar. Yo estoy volviendo de Colombia la segunda semana de julio, pero quizás la primera semana podemos ver igualmente, ya veremos a ver cómo hacemos. Falta mucho. Bueno, que tengan una muy linda semana y nos estamos comunicando. Gracias, hermano. Abrazo grande, que estén bien. Chao, chao. Espérense. En cámara lenta. En cámara lenta.